Hola, hola, les hablo de profe Sierra. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio en condiciones simples. El ejercicio dice lo siguiente: diseñar un formulario que permita calcular el área o perímetro de un rectángulo, dada la siguiente condición. Si la medida de la base es mayor que la medida de la altura, calcular el área. De lo contrario, calcular el perímetro. Vamos a trasladarnos directamente ahora a visualbasic.net para darle forma al ejercicio. Vamos a cargar un nuevo formulario. Vamos a colocarle como nombre al formulario FRM rectángulo y le vamos a dar agregar. El formulario ya ha cargado, aquí lo podemos observar. Vamos a cambiar el título al formulario y le vamos a colocar en su texto lo que va a calcular dicho formulario. Cálculo de área o perímetro de un rectángulo. Y vamos a dar un clic afuera. Vamos a colocar ahora las etiquetas que vamos a necesitar. Vamos a emplear 4 de ellas. Y una más. La primera etiqueta va a tener como texto el ingreso de la altura. Ingrese la altura. Del rectángulo. Un clic afuera. La segunda va a tener el ingreso de la base del rectángulo. Y las otras dos tendrán las salidas. Esta le corresponde al área. El área es, y a esta le correspondería el perímetro. El perímetro es. Un clic afuera. Vamos ahora a ingresar también las cajas de texto. Tres cajas de texto. Y las vamos a ordenar conforme cada dato. Bien. La primera caja de texto va a recoger la información de la altura, entonces le vamos a colocar como nombre txt altura. Y en su texto verificamos que esté vacío. La segunda caja de texto va a recoger la base, por lo tanto le vamos a colocar txt base. La tercera caja de texto va a tener la función de devolver el valor del área, por lo tanto será txt área. Y como va a ser una caja de texto de salida, vamos a deshabilitar su funcionamiento. Lo mismo va a suceder con el perímetro. La vamos a nombrar txt perímetro y vamos a deshabilitar su funcionamiento. Vamos a colocar ahora los botones que nos van a servir para operar el formulario. Este botón se va a llamar, vamos a sacar una copia de ellos. Vamos a colocar 3 botones. El primer botón va a ser el de calcular.
y en su texto aparecerá la palabra calcular. Clic afuera. El segundo será limpiar. Es preferible que todos los nombres de las variables y los objetos estén en minúscula. Y el tercero será cerrar. Bien, vamos a programar ahora el botón calcular, pero primero verifiquemos que el formulario cargue correctamente. Vamos a asegurarnos que sea el formulario que necesitamos cargar. Lo vamos a verificar y lo vamos a ejecutar. Y ahí está, el formulario nos carga perfectamente. Ahora sí lo podemos codificar. Vamos a darle doble clic en calcular y vamos a definir las variables que vamos a necesitar, que serían base, altura, área, perímetro. Estas variables serán de tipo doble para dar la oportunidad a que sea cualquier medida la que sea ingresada. Lo primero que vamos a hacer es transferir la información de las cajas de texto a las respectivas variables. Por lo que vamos a decir entonces que la base va a ser igual al contenido de txt base.text. Y vamos a colocar la función de conversión aquí, cdbl. Vamos a hacer lo mismo con la variable de la altura. Vamos a decir que altura va a ser igual a txt altura.text. Y vamos a colocar la función de conversión cdbl. Bien, ya tenemos las dos variables en sus respectivas objetos relacionados. Vamos ahora a preparar la condición. La condición es la siguiente. Si la medida de la base es mayor a la altura, nos pide calcular el área. De lo contrario, nos pide calcular el perímetro. Esto quiere decir que para poder calcular el área, la base debe de ser mayor a la altura. Esto lo vamos a especificar en la siguiente sintaxis. If base mayor a A, quiere decir que si la base es mayor que la altura, then vamos a hacer el cálculo del área del rectángulo. Área va a ser igual, y si recordamos la fórmula geométrica para calcular el área de un rectángulo, que es base por altura, nuestra operación quedaría de la siguiente manera: base por altura. Recordemos que en programación el producto de dos variables se especifica con un pequeño asterisco. El ejercicio continúa diciendo que si esta condición que hemos declarado como b mayor que a no se cumple, entonces debe de calcularse el perímetro. Para eso yo voy a agregar la instrucción else, que me va a permitir calcular el perímetro si no se cumple la condición para el cálculo del área. Perímetro va a ser igual entonces a, si recordamos la fórmula geométrica para calcular el perímetro de un rectángulo, vamos a tener que el perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica. Un rectángulo tiene dos pares de lados iguales, es decir, dos alturas y dos bases. Sencillamente podríamos decir base más base
más altura más altura. Y esto es una correcta instrucción para el cálculo del perímetro, pero podemos refinar de una manera más elegante esta operación de la siguiente manera. En vez de colocar b más b, yo puedo escribir 2 veces el valor de b. Y en vez de escribir a más a, yo puedo escribir 2 veces el valor de a. De tal manera que la operación me queda de la siguiente manera. El perímetro de un rectángulo va a ser el resultado de 2 veces la base más 2 veces la altura. En cada una de las condiciones debe de haber una salida independiente porque el ejercicio pide que es área o perímetro. Entonces, dentro de cada valor de la instrucción o de la condición vamos a agregar su salida respectiva. Si es el área, entonces vamos a decir que la caja de texto destinada para ese cálculo va a tener el resultado. Es decir, txt area.text va a ser igual al area.toString. Y si es el perímetro, debe de ser txt perímetro. Buscamos aquí la variable perímetro. Aquí está la caja de texto con el nombre perímetro. .text va a ser igual a la variable perímetro .toString. Y de esta manera me queda que si es el área, lo calcula y lo devuelve al formulario. Y si no es el área y es el perímetro, lo calcula y lo devuelve al formulario. Vamos a cargarlo para ver si está correcto. Bien, vamos a probar como medidas una base, porque la condición de la base es la que determina si es el cálculo del área o del perímetro. Vamos a decir que la base es de 10 y que la altura es de 5. Es decir, la base es mayor que la altura y por lo tanto debe de calcular el área. Y es correcto, calcula el área. 10 es mayor que 5, por lo tanto me va a calcular el área del rectángulo, que sería 10 por 5. Voy a borrar de manera manual porque todavía no he programado el botón de limpiar las casillas. Ahora voy a colocar una condición contraria, es decir, que la base sea menor, por ejemplo, 3 y que la altura sea 10. Como la condición no se va a cumplir porque la base, que es 3, es menor que 10, debe de calcular el perímetro. Y ahí está el perímetro, 26. Comprobamos que el perímetro es la suma de los lados de una figura, es decir, 2 veces 10, que es 20, más 2 veces 3, que es 6, son 26. Y de esta manera el ejercicio está resuelto. Esto es todo. Muchísimas gracias y no olviden darle like y suscribirse al canal. Dejen también sus comentarios para seguir desarrollando más videos.